Pero hay un segundo ingrediente que en el libro de los Hechos aparece. Y ese segundo ingrediente es el alma. Dice el verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un alma. ¿Qué es el alma? Bueno, en este texto aparece esta palabra, psijí, para referirse a alma. Pero quiero mostrarles la misma palabra en otros versículos. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 39, dice: el que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y la palabra psijí ha sido traducida como vida en este versículo. En el siguiente versículo, en Marcos 8:35, porque todos los que quieren salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En el libro de Lucas, capítulo 17, verso 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y ahí aparece la palabra alma. Y en el libro de Juan, capítulo 12, verso 25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. En todos estos versículos, la palabra psijí ha sido traducido como vida. Entonces, en el libro de los Hechos, ¿cómo entendieron aquellos hermanos la unidad? La unidad que ellos manifestaron como iglesia es la unidad en vida. Es decir, ellos estaban dispuestos a dar su vida por los demás. Esa es una unidad. ¿Cómo tú no vas a sentirte parte de alguien que está dispuesto a dar su vida por ti? ¿Cómo no vas a ser agradecido? Pero muchas veces se nos hace difícil ser parte de alguien que no está dispuesto a dar nada por mí. Y el problema es porque nosotros esperamos que los demás den algo para nosotros en vez de nosotros dar para los demás. Un pastor hizo una entrevista en 1000 iglesias allá en los Estados Unidos. Y en esas 1000 iglesias hizo una pregunta a los miembros de las iglesias. Y la pregunta era: ¿para qué es la iglesia? El 89% de los entrevistados respondieron y dijeron que la iglesia está para velar y cuidar de sus necesidades. Solo el 10% dijo que la iglesia está para que yo ejercite mi amor por los demás. La misma pregunta se hizo a los pastores. Y es increíble que los pastores, el 70% respondió y dijo que la iglesia está para velar y cuidar de las necesidades de él. Ese es el problema. Nadie está dispuesto a dar por los demás, pero sí estamos con los brazos muy abiertos para recibir de los demás. Ahí no puede haber unión. No puede haber unión porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué ellos sí estaban unidos y cuando vino la persecución, en vez de que la persecución desaparezca, la iglesia de Jerusalén hizo que la iglesia de Jerusalén se multiplicase por todo el mundo? Porque ellos se habían unido en vida. Hermano, cuando estamos unidos a Dios en vida, cuando estamos unidos entre nosotros en vida, cuando vengan los tiempos duros, difíciles, tiempos de presión, resulta eso en expansión y no en extinción. Solo ahí disfrutaremos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces necesitamos mirar esos detalles en la verdadera unión. Busquen en sus Biblias en el libro de Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 4. Del verso 9 al verso 12
se nos presenta los riesgos de la falta de unidad. No solo la unidad nos provee bendición, no solo la unidad nos acerca a Dios, sino que la falta de unidad tiene riesgos. Una persona ermitaña es una persona no normal. Una persona ermitaña es anormal. ¿Recuerdan el libro de Génesis? Dios miró al hombre. Adán estaba puesto en el mejor lugar del mundo, el huerto del Edén. Adán no tenía que trabajar, no tenía que hacer nada. Disfrutaba de la creación de Dios. Todo estaba para él, puesto para que él disfrute. ¿Pero qué dijo Dios de Adán? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, hermanos. La soledad, la individualidad no es bueno delante de Dios. Necesitamos de la comunión. Necesitamos del compañerismo. Necesitamos de tener comunión entre nosotros. Dios así lo ha dicho. No es bueno que el hombre esté solo. Cuando los hombres se aíslan, se apartan, tienen problemas. Y el libro de Eclesiastés nos muestra esos problemas. Verso 9 dice, además, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. El primer ejemplo de los tres que nos da este pasaje. El primer ejemplo. Estos hombres que trabajan juntos no caerán. Y aquí aparentemente está hablando de la sociedad dentro de un trabajo. Cuando los socios se unen, el trabajo, la empresa prospera. Pero cuando los socios discuten, ¿qué pasa con la empresa? Desaparece. La empresa se divide. El primer ejemplo es que cuando hay unidad, aún en el tema del trabajo, en el tema laboral, la persona no cae, recibe ayuda. El verso 13 dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Entonces va a tener problemas esta persona, no va a poder disfrutar de nada. En el segundo ejemplo que nos da este pasaje de Eclesiastés, hablando de los esposos, verso 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? En este pasaje más está hablando del matrimonio. El primero es el ejemplo de los socios. El segundo, el ejemplo de los matrimonios. Esposos, ¿alguna vez hemos viajado y hemos dormido solos? ¿Qué se siente? Da ganas de regresar rápido a casa, ¿no? Hermanos, la ilustración que la palabra de Dios está dando es que aún dentro del matrimonio puede haber quebrantamiento. Y cuando dentro del matrimonio hay quebrantamiento, pues hay sufrimiento. La unidad no solo es en el ámbito eclesiástico, en el ámbito laboral, sino también en el ámbito familiar. En la familia debemos buscar unidad. En la familia tiene que haber unidad. Es el ejemplo que nos está dando este pasaje. Si no, la familia va a empezar a experimentar el frío, porque no se calientan. Y nadie quiere ir a un hogar donde papá y mamá discuten, ¿no? Si tú has visitado una casa y ves que el papá y la mamá discuten, ¿qué haces tú? Sales de casa, ¿no? Me voy a otra casa. Porque se siente el ambiente pesado, se siente un ambiente en el cual no vamos a disfrutar. Y ese es el problema cuando falta la unidad. Y el tercer ejemplo que nos da el pasaje de Eclesiastés es en relación a los viajeros. Los viajeros. El verso 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, lo que pasa es que en aquel entonces, hermanos, los comerciantes tenían que viajar,
Y muchas veces en los caminos eran asaltados, los comerciantes eran despojados de sus capitales para su negocio. En aquel entonces es muy adecuado este ejemplo, porque muchos viajaban. En este tiempo es lo que está pasando, por ejemplo, en los bancos con los marcas. Si tú vas y haces una transacción, tienes temor de que alguien te esté vigilando. El texto dice que si un comerciante iba solo, era mucho más fácil de ser asaltado. Pero cuando ya iba acompañado, parece que la compañía quebrantaba ese riesgo. Los asaltantes tenían un poco más de temor de asaltar a la persona, porque ya no está solo, está acompañado. Uno puede arriesgarse, pero al arriesgarse está poniendo en juego su vida. El ejemplo es muy bueno en aquel entonces y en este tiempo también, hermanos. Cuando tú vas por una calle solo, una calle oscura, ¿buscas compañía o no? ¿Te agradaría que alguien te esté acompañando? Sí, sí. La presencia de alguien te da fortaleza. Bien, esos ejemplos que nos da este pasaje. Necesitamos unidad no solo en el tema de la iglesia, sino también de los trabajos, del matrimonio, de los negocios. Necesitamos compañía. Solos estamos en riesgo. Hermanos, cuando no hay una verdadera unión, así de fácil se divide. Así de fácil. Solo se necesita un pequeño chisme para quebrantar relaciones. Solo se necesita un pequeño, alguien me dijo esto, yo le he visto así, él dijo esto. Solo se necesita pequeñas frases para quebrantar relaciones. Eso es cuando no hay una unión verdadera. Y el enemigo es muy astuto en saber hacer eso. El enemigo es muy astuto en quebrantar relaciones. Solo cuando nosotros tenemos la unión que nos da Dios, el enemigo no puede hacer nada. Por eso es que el Señor Jesucristo en su oración decía: Padre, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esa era la oración de Dios, que tú y yo seamos uno. ¿Por qué uno? Porque estamos en este mundo y cuando mostramos la unidad que Dios produce en nuestras vidas, el mundo será impactado. Hermanos, el mundo ya es impactado por las divisiones. El mundo ya está siendo impactado por los quebrantamientos del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. En realidad eso ya ni le sorprende al mundo. El mundo no es sorprendido cuando los hijos de Dios andamos en pleitos, en iras, en contiendas, ya no se sorprenden. Lo que al mundo le sorprende, hermanos, es nuestra unidad. Eso es lo que le sorprende al mundo. Y si queremos impactar a este mundo con el Evangelio, solo lo vamos a lograr cuando seamos uno. Y esa unidad, recuerden, solo se hace cuando permitimos que Dios mate nuestras enemistades. Cuando aceptamos que el Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros, allí nosotros realmente estaremos unidos. Hermanos, para terminar, les animo a que busquemos una unidad como la palabra de Dios nos enseña. Un solo corazón y un solo alma. Una sola alma. Que tu corazón sea contrito, quiere decir que estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
y que estés dispuesto a vivir el verdadero evangelio. Eso va a producir unidad en nuestras vidas. Si en esta mañana hay una persona sin Cristo, recuerda lo que la Biblia dice: es imposible estar pegados a Dios sin usar el pegamento de la sangre de Cristo. Solo el pegamento de la sangre de Cristo nos hace estar unidos a nuestro Señor. Cuando estás unido a Él, nadie podrá separarte de nuestro Señor.